Estamos viviendo en la actualidad lo que se llama un punto crucial, un punto de bifurcación de la sociedad, en el que estamos en el momento en el que puede desarrollarse hacia un lado de una manera positiva o a la catástrofe. Lo estamos viendo porque el momento actual hay una revolución tecnológica que es similar a la que hubo con la revolución industrial, cuando se inventó la electricidad, y ahora con la revolución que viene de la energía renovable. La magnitud del problema es de tal tamaño que solo un proyecto universal puede hacerle frente. Esto viene de la forma que tenemos de producir y consumir energía. Está llevando al planeta a una situación insostenible, a una emergencia climática, a una emergencia social y a una emergencia energética. La emergencia climática la estamos notando. Aquí en Zahara de los Atunes estamos viendo cómo el verano se está alargando cada vez más. Se supone que 9 días, se alargan 9 días cada 10 años, según el Instituto Nacional de Meteorología. Estamos asistiendo a fenómenos meteorológicos extremos. Cada vez las sequías son más fuertes y las inundaciones, las danas y todo eso. Estamos viendo cómo el clima está cambiando de manera paulatina, de una forma espectacular. Y en Zahara de los Atunes, la principal amenaza del cambio climático es la elevación del nivel del mar. La elevación del nivel del mar no es tanto porque se derritan los polos de los hielos de los polos. El nivel del mar se incrementa porque, como sabéis, todos los cuerpos cuando se calientan se dilatan. Ustedes calentáis un cacharro y se dilata. Todos los cuerpos cuando se calientan se dilatan. El agua cuando se calienta también se dilata. Pues ese fenómeno de dilatación del agua con el calor es el que produce la elevación del nivel del mar. No tanto el derretimiento de los polos, del hielo de los polos. Otra de las características de la emergencia es la emergencia social. Hemos asistido en estos últimos años a un fenómeno social que nunca lo habíamos visto, y es la pobreza energética. La pobreza energética quiere decir que dedican más del 10% de sus ingresos a la energía, ya sea al butano y a la electricidad, como a cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues el incremento de pobre energético y descuido energético se ha incrementado en España de manera espectacular, debido al precio que ha ido tomando el precio de la electricidad. Y la crisis, la emergencia energética ya sabemos de la crisis derivada de la guerra de Ucrania, que está poniendo a la sociedad en un brete, ¿no? O sea, estamos viendo ahora cómo la dependencia del gas y del petróleo ruso está poniendo a la Unión Europea en una situación de un compromiso terrible. Bueno, esto es que sirve de pequeña introducción para justificar por qué tenemos que avanzar en la independencia energética y en la energía renovable. En el año 2019 el Parlamento de la Unión Europea hace un llamamiento a la ciudadanía y le dice: cada uno de nosotros, en su ámbito de actuación y en la medida de sus posibilidades, debe contribuir a la lucha contra el cambio climático. Porque el cambio climático es el mayor reto al que se ha enfrentado la humanidad nunca. Bueno, pues a este reto del cambio climático hay que unirle ahora la independencia energética, derivado de la guerra de Ucrania. O sea, entonces, ¿qué podemos hacer para avanzar? ¿Cómo podemos generar nuestra propia energía para avanzar en la independencia energética y luchar contra el cambio climático? O sea, ¿hay alguna posibilidad de que nosotros podamos hacer algo en este tema? Pues sí, podemos hacerlo. Y en lo que sigue vamos a ver los aspectos técnicos, económicos y administrativos
que originan la autogeneración de nuestra propia energía. Vamos a ver cómo es mucho más barato, y además se avanza en la independencia energética y es mucho más sostenible. Bien, es más limpio. O sea, el modelo que viene ahora es mucho más limpio y mejor. Bueno, ¿qué vamos a ver? Esto es el índice, lo voy a pasar rápido porque vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo funciona? Hay materiales que cuando lo iluminan producen electricidad. Son materiales que se utilizan en los paneles fotovoltaicos de la Estación Espacial Europea, que es lo que dota de energía a la Estación Espacial Europea, son los paneles fotovoltaicos. El fenómeno que produce que cuando se ilumina un material genera electricidad está en la esencia de la reacción química más importante del planeta Tierra, que es la fotosíntesis. La fotosíntesis, los rayos del sol dan en las plantas verdes y hacen que la materia inerte se convierta en materia viva. Fijaros la importancia y la trascendencia que tiene estos fenómenos. Pues al igual que los átomos en la materia, los cuantos son los átomos de la energía. La energía también está formada por átomos, pero estos átomos se llaman quantum. La luz está formada, es una energía que está formada por fotones. Pues cuando la luz llega a un material de esto, hace que salte un electrón de un sitio a otro y produzca electricidad. Fantástico. Lo que tenía antes, los paneles fotovoltaicos que están en la Estación Espacial Internacional, lo podemos poner ahora en nuestros tejados, a un precio muchísimo más barato que hace 10 años. Hace 10 años un panel de esos costaba 800 euros y ahora cuesta 120 euros. Se ha bajado una barbaridad el precio. Y entonces puede ser mucho más limpio. En definitiva, lo que hay que tener para producir nuestra propia energía es los paneles fotovoltaicos, un inversor y un medidor. La batería es opcional. El inversor es para convertir la corriente continua que se produce en los paneles, convertirla en alterna para que podamos usarla con nuestros electrodomésticos y nuestra red. Y los equipos de medida es para poder medir cuánto están produciendo. Os voy a enseñar ahora mismo en mi casa se está produciendo electricidad. Pues una parte la estoy consumiendo y otra parte la estoy mandando a la red eléctrica. Mira. ¿Ves? Eso quiere decir que en mi casa... ¿Tu casa de Sevilla? Mi casa de Sevilla. Estoy ahora mismo produciendo 550 kilovatios y estoy gastando 145 y estoy mandando a la red 400 kilovatios. Pues eso es lo que nos hace falta para producir nuestra propia electricidad. ¿Cómo funciona? Hay un pequeño problema, porque hay que decirlo todo, no todo es... El problema es el siguiente. Los paneles producen electricidad continuamente. Ellos reciben la luz del sol y producen energía. Pero nosotros consumimos la energía cuando enchufamos un aparato. Cuando ponemos el tostador, cuando ponemos la tele, cuando encendemos la luz, cuando ponemos la tele, que no es durante todo el día. Pues, esporádicamente. Mientras que la producción es continua, el consumo es esporádico. De tal manera que de todo lo que producen los paneles, solo vamos a aprovechar, un 30% del consumo. O sea, si consumimos 3.000, pues 1.000 es lo que podemos aprovechar. El resto se pierde. Se manda a la red. Con lo cual, el problema principal es qué hacemos con los que sobran, con los excedentes. O sea, de todo el consumo de electricidad que yo tengo, solo puedo autoconsumir del 30 al 35%. El resto
hay que darle una utilidad. ¿Qué podemos hacer con los excedentes? Pues podemos calcular la instalación para que produzca un mínimo de excedente, para que no nos sobre nada y no tengamos que mandar nada a la red. Lo podemos usar para cargar unas baterías. Cargamos las baterías y por la noche podemos usar la luz, la electricidad de las baterías. Lo podemos usar para cargar el coche eléctrico. También lo podríamos usar aquí en Sahara para bombear agua al monte, tener un depósito de agua y por la noche tirar el agua por una tubería para producir electricidad. Entonces tendríamos, con la producción de energía que hemos hecho con la electricidad, podríamos tener resuelto el problema del consumo de electricidad con los recursos propios de Sahara de los Atunes. La Sahara de los Atunes tiene los recursos naturales necesarios para ser autosuficiente en energía. Lo único que hay que hacer es organizarlo. O sea, yo ahora estoy produciendo energía eléctrica con los paneles fotovoltaicos y la que no estoy consumiendo la estoy usando para bombear agua arriba del monte. Por la noche, cuando están apagados los paneles porque no hay luz, dejo caer el agua del monte, produzco electricidad con una turbina y la consumo. Ese sería el esquema ideal de Sahara de los Atunes. Pero meterse en esas profundidades es un lío. Es un lío. Entonces lo que más fácil resulta ahora es compensarla. ¿Qué significa compensarla? Significa que los excedentes me los valoran a un precio determinado y me los restan de mi consumo. O sea, hay... ¿Dónde está el mundo aquí? Por ahí. Pero, ¿por qué te importa que haga...? No, sí, es una charla. ¿Por qué solamente puedes beneficiarte de un 30% de tu consumo? Es la media que sale de autoconsumo. Del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético ha hecho unas cuentas, porque normalmente a las 11 de la mañana, ¿qué es lo que tiene encendido en la casa? Frigorífico. A las 9 cuando te levantas pones la tostadora, enciendes la luz, tal, vas haciendo cosas. Entonces no coincide la producción con el consumo. Entonces ese es el problema, que todo lo que tú produces, lo que producen las placas no lo puedes consumir. Ahora, si te organizas, por ejemplo, pones la lavavajillas y la lavadora en la hora que hace sol, magnífico. Te compras una cocina portátil de inducción y desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde puedes cocinar con las placas solares. Entonces ya si desplazas el consumo de electricidad a la hora que hace sol, el autoconsumo es mayor. Tienes la oportunidad de organizarte. Sabes cuándo estás produciendo energía, porque sabes que la hora de sol es cuando la estás produciendo, y entonces pues te organizas para hacerlo ahí, si quieres. Pero vamos, cambiar de poner la lavadora y la lavavajilla a horas de sol no es ningún problema, ¿no? Prácticamente es lo que se hace. El frigorífico es lo que más consume en una casa, y ese cuando más consume es al mediodía, que es cuando se abre la puerta del frigorífico. Entonces se puede trasladar mayor parte de autoconsumo para tener menos excedentes si se organiza un poco la vida. Pero de todas maneras, desde el año 2019, en la que se aprueba un Real Decreto de autoconsumo, las empresas comercializadoras están obligadas a comprarnos los excedentes. Entonces estos excedentes vienen publicados en una app de la red del Estado, de red eléctrica, donde hora a hora te dice a cómo estás pagando el kilovatio hora y a cómo te lo están comprando. A ver si lo podemos ver también aquí. Ahora no sale. Ah, sí, aquí está. Ahora mismo está pagando por el kilovatio hora 32 céntimos de euro y te lo están cobrando y te lo están pagando a 20 céntimos de euro. O sea, tu producción de energía que estás haciendo, que no estás consumiendo, te las pagan a 20 céntimos de euro.
Y esto es ahora durante todo el día, y eso se sabe, está publicado en la de Red Eléctrica de España. Tenemos acceso a eso. Bueno, pues antes de ver cuántas placas necesita una casa, lo que tenemos que saber es cuánto consume una casa de media. De media en España, el consumo de una familia, la red eléctrica española, el consumo es 3.270 kilovatios hora año. Y conforme veis que están ahí los meses, así es como van consumiéndose. En enero y en diciembre llega a 350, 360, en febrero 300 y pico, y en julio también se sube por encima. Ese es el consumo medio de una familia en España. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a una familia media esto? Pues el precio de esto es los precios que salen de un organismo oficial que se llama la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que evalúa lo que cuesta la electricidad de las distintas empresas comercializadoras. Entonces, la que es el PVPC, el precio voluntario del pequeño consumidor, significa que una familia que consume, ¿cuánto eran? 3.270 kilovatios hora, le está costando al año 1.223 euros. Eso desde el 18 de mayo al 17 de mayo, del 18 de mayo del 2021 al 17 de mayo del 2022, o sea que son precios de mayo de este año, o sea que lo que le ha costado de mayo del año pasado a ahora, a esta familia que consume 3.270 kilovatios, son 1.223 euros. Y aquí viene, bueno, pues sale el kilovatio a 25 céntimos y esto es lo que cuesta la potencia y tal. Bien, una vez que sabemos lo que consumimos, ahora hay que saber cuánto se puede producir en Sahara de los Atunes, para saber cuánto puedo yo poner. La Unión Europea tiene una web que se llama PWG, Fotovoltaica Geographical Information System, que es una web pública donde recoge para cada uno de los lugares de la Unión cuánta energía del sol llega por metro cuadrado. Y aquí en Sahara de los Atunes, pues utilizando este programa, dice que la producción anual son 1.704 kilovatios hora por vatio pico. Vatio pico es una medida, más o menos, es la unidad que mide la producción de electricidad fotovoltaica. Bueno, pues 1.704 vatios pico es lo que produce eso aproximadamente en 4 metros cuadrados. 2 metros cuadrados. En 8 metros cuadrados de superficie de una azotea se produce tanta energía como la que consume una familia. O sea, ¿tenemos recursos o no tenemos recursos suficientes como para aprovecharlo? Pero otra de las cosas que pasa es que no siempre se produce lo mismo. En enero, en febrero, el sol está más bajo, entonces produce menos electricidad que en los meses centrales del verano, que el sol está más alto. Entonces la producción de electricidad no depende solo del sitio, sino que depende también de cómo inclinemos los paneles. Pues sí, localizamos en Sahara de los Atunes con un ángulo de inclinación de 32 grados, la producción anual es de 1.704. Bien, una vez que sabemos cuánto consume una familia y cuánto se produce de electricidad, ahora tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer. Si queremos que los excedentes sean mínimos, o sea, que no nos sobre mucho, que para no regalarle mucha electricidad a las empresas comercializadoras, pues debemos de instalar 1,08 kilovatios pico, o sea, 0,78 kilovatios pico. Esto es una web de la Junta de Andalucía
que tú pones aquí lo que consume al año, pones lo que consume al año, de dónde está, el pueblo donde está, la provincia donde está, y te sale que para el consumo mínimo, para una familia que consume 3.200 euros kWh al año, tiene que poner 0,78 kilovatios pico. 0,78 es menos de 1. Antes habíamos visto que con 1 kilovatio pico producía 1.700. Pero como los módulos no son de 1 y 2, hay que poner 2 módulos de 0,54. Bueno, pues de esta manera lo que sobra son 32 kilovatios. Lo que sobra, de lo que producimos, lo que sobra, los excedentes que tenemos que tirar a la red son 32 kilovatios, que es una miseria, no es nada. Otra forma de entender cómo tenemos que poner, cuántos módulos tenemos que poner, es poner el número de módulos suficiente para que lo que yo produzca me compense, lo que me compense sea lo que consumo. De tal manera que al restar el consumo, al restar lo que compenso, me dé 0. De tal manera que no pago nada de energía. El coste de energía 0. O sea, pongo tantos módulos para que los excedentes multiplicados por el precio de compensación sea igual al consumo. De tal manera que no pago por energía, que te sale 0. O sea, la factura me llegaría con consumo de energía 0. Nada más que tendría que pagar impuestos. Sí. Lo que pasa es que no me van a devolver dinero. Si yo me paso y la recta sale negativa, eso de negativo no me lo devuelven en dinero. Se lo tengo que regalar. Y además no me compensan más de un mes. O sea que si, por ejemplo, aquí los empresarios de la hostelería están en el invierno cerrado, toda la producción se la tendrían que regalar a la empresa comercializadora porque no compensan más de un mes. Entonces, claro, eso es una putada. Porque sí, bueno, está la potencia, que eso hay que pagarlo, pero el consumo... Y no puede haber acumuladores como... La batería. Eso es lo que se llama... Sí, pero no vamos a hablar de baterías porque son muy caras y no las pone nadie. Todo el mundo se acoge a este mecanismo de compensación porque es mucho más sencillo, más simple. Entonces, la compensación depende